Bien, vamos a iniciar. Este, Antes de comenzar, vamos a realizar un pequeño ejercicio de relajación, ¿vale? Así es que les pido, por favor, que nos pongamos en una posición cómoda antes de iniciar. Preparamos nuestra mente, nuestra conciencia para estar en las mejores condiciones para recibir esta información que considero que es muy, muy importante. Entonces, bienvenidos nuevamente a todas las personas que recién acaban de ingresar. Pues bueno, vamos entonces a comenzar. Miren, el tema del día de hoy es un tema bastante, yo creo que es uno de los principales aspectos del conocimiento eh, y la base con la cual vamos a trabajar prácticamente durante toda nuestra vida. Hoy vamos a descubrir cuáles son esas herramientas principales que nos van a conducir al despertar de la conciencia. Yo creo que hemos hablado mucho, o todas las escuelas, ¿no? Hablamos, las escuelas de autoconocimiento, hablamos sobre la importancia de lo que es la conciencia, de despertar a nuestra conciencia. Y yo creo que también es importante que demos herramientas que nos lleven justamente a eso, al despertar de nuestra conciencia, despertar nuestra luz interior. Por eso hemos titulado este tercer seminario En búsqueda de la luz interior. Y me gustaría comenzar esta sesión, esta mañana, con una breve reflexión. Una reflexión que yo creo que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido en un estado de obscuridad. Nos hemos sentido como perdidos. Y no me refiero a esa obscuridad de la noche, a esa obscuridad física, sino más bien a esa sensación de no saber quiénes somos realmente, de vivir de manera automática, como se dice ahora, en piloto automático, de sentirnos desconectados de algo, de esa parte esencial dentro de nosotros mismos, ¿no? Ahora imaginémonos por un momento que cada uno de nosotros lleva una lámpara, pero no es una lámpara común y corriente, sino es una fuente de luz extraordinaria que ha estado siempre con nosotros, que ha estado en nuestro interior desde el primer día de nuestra existencia. Bien, pues esa lámpara es nuestra conciencia, es nuestra luz interior. Pero el problema que hay en esto es que la mayoría de los que estamos aquí hemos caminado durante mucho tiempo la vida, ¿no? Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta de que tenemos esa lámpara, sin saber que llevamos esa lámpara. Esa lámpara que llevamos está cubierta por capas de polvo, por hábitos mecánicos, por sueños, por tantas cosas con las que nos identificamos durante la vida que nos permiten ver realmente la intensidad y la luminosidad de esta luz, de esta lámpara. Pues bien, esta lámpara o esta reflexión, esta metáfora, no solamente es una poética vacía, sino que vamos a darnos cuenta que en verdad es una realidad psicológica y además una realidad espiritual. Que todas las tradiciones de la antigüedad, todas las tradiciones esotéricas, eh, han llamado a esa luz interior como el testigo interior, el observador. Y es lo que nosotros en las diferentes escuelas de autoconocimiento llamamos como la luz, o perdón, que hablamos como la conciencia, el despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia, esa conciencia en sí, es la capacidad de estar
completamente presentes, aquí y ahora. Eso es lo que nos permite a nosotros no solamente existir, sino más bien vivir plenamente. Entonces, me parece interesante que reflexionemos, ¿no?, sobre esta pequeña anécdota o metáfora acerca de esa lámpara maravillosa, de esa lámpara que nos da un brillo interior que ilumina esa oscuridad psicológica que todos en algún momento hemos sentido, ¿no? Y cuando hablamos de encender esa luz, de mantenerla luminosa, ¿a qué nos referimos en ese sentido? Bueno, piensen ustedes en su día de ayer, en sus actividades, ¿no? Por un momento piensen en lo que hicieron el día de ayer. Ahora, ¿cuánto de lo que hicimos, de nuestras actividades, podemos recordar con claridad? Hagan este pequeño ejercicio. Y no nos referimos a recordar vagamente, ¿no? A recordar así, pues, esos destellos vagos, ¿no? De lo que hicieron, del lugar en donde estuvimos, ¿no? No, no nos referimos en sí a este aspecto, ¿no? Sino más bien nos referimos a recordar vívidamente, con lujo de detalles, ¿no?, las sensaciones, nuestros pensamientos, qué emociones tuvimos en tal o cual momento del día. Nos vamos a dar cuenta que es muy probable que solo recordemos fragmentos, momentos aislados, ¿no? Y esto no es en sí porque tengamos una mala memoria, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, es que yo tengo mala memoria y no recuerdo con exactitud. No, sino esto se da justamente porque no estuvimos presentes en ese momento. No hubo conciencia durante la mayor parte de nuestro día y por esto no recordamos con claridad qué es lo que hemos hecho o qué hicimos el día de ayer, ¿no? Encender la luz interior o buscar rescatar esa luz interior es precisamente eso, es decir, es desarrollar la capacidad de estar presentes aquí y ahora, completamente conscientes de nosotros mismos, de nuestro entorno, ¿no? Y eso es lo que decíamos hace un momento, que nos va a permitir no solamente experimentar la existencia, sino vivir plenamente, disfrutar, ser felices, ¿no? Entonces, aquí encontramos un problema común, un problema que todas las tradiciones antiguas han mencionado, que es que la humanidad se encuentra dormida. Todas las tradiciones afirman que el hombre está dormido, que no puede hacer nada, que todo le sucede. Esto es algo también que considero que tenemos que reflexionar. Como ser humano, como decía Gurdjieff, el hombre máquina no puede hacer nada, porque está programado para hacer tal o cual cosa. Está programado para reaccionar de ciertas formas ya establecidas ante cualquier circunstancia de la vida. Está dormido y por lo tanto, si él quiere dejar de ser una máquina, si quiere despertar, lo primero que tiene que hacer es reconocer, tomar conciencia de esto, que es que estamos dormidos. Cuando nosotros reconocemos de manera intencional, voluntaria y consciente que estamos dormidos, porque lo percibimos a través de nuestros actos, a través de nuestra vida, nos vamos dando cuenta de este estado de conciencia. Esto es, como dicen los maestros, el primer síntoma del despertar. Porque todos creemos genuinamente que estamos despiertos, ¿no? Por el hecho de que tengo los ojos abiertos, porque tengo de forma, digamos, de cierta manera, conciencia, ¿no?, de que estoy con los ojos abiertos, de que camino, de que hablo, de que veo, ¿no? Pero si esto lo observamos cuidadosamente y somos honestos consigo mismos, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte del tiempo actuamos de manera mecánica, ¿no? Es decir,
reaccionamos automáticamente. Vivimos de cierta forma con un estado de semiconciencia, es decir, como que ese estado de conciencia no es permanente, sino que en algunos casos, está activo o despierto, pero en la mayoría está ausente. Esto es algo que todas las tradiciones antiguas descubrieron, que el ser humano está dormido. Y es algo que es muchas veces difícil de aceptar para el hombre moderno, para mucha gente en realidad, ¿no? De hecho, si en algún momento le decimos a alguien, oye, tú estás dormido, más allá de detenerse a reflexionar sobre lo que hemos dicho, lo tomará como un insulto e incluso puede que hasta se enoje con nosotros, ¿no? Porque dirá, pero ¿cómo es posible si yo te estoy viendo, yo estoy hablando contigo? Y claro, en ese momento, él despertará de su sueño, porque el hecho de decirle que él está durmiendo o de decirle que él no es una persona consciente, en ese momento él tomará conciencia de sí, ¿no? Pero al mismo tiempo entrará nuevamente en un sueño, ¿no? Entonces, es difícil aceptar que uno está dormido. Y aunque las distintas tradiciones nos lo digan y lo afirmen categóricamente de que el ser humano vive en un estado de sueño, el papel de nosotros como estudiantes y practicantes del autoconocimiento es comprobarlo, es vivenciar en nuestro día a día ese estado de sueño y no aceptarlo solo porque alguien nos los diga, ¿no? Entonces, este es un punto muy interesante que vale la pena que lo reflexionemos y que lo tengamos presentes, porque de aquí parte todo el primer paso hacia el despertar, ¿no? Porque, todo, como decíamos, toda la gente, o la mayoría de las personas, ¿no? El 90% o más, ¿no? Podemos creer que estamos despiertos, que somos conscientes, que tenemos el control de nuestra vida, ¿no? Pero, como decía hace un momento, al observarnos, vamos a descubrir que no estamos conscientes. Según las antiguas enseñanzas, dicen que el hombre, tal como lo conocemos, tal como nace, no es un ser completo. Es decir, que la naturaleza lo va a ir desarrollando hasta cierto punto y después lo deja para que continúe su desarrollo por sus propios esfuerzos. Y aquí entra, digamos, un libre albedrío, es decir, la naturaleza nos crea nuestra madre, digamos, en el vientre materno, nos va desarrollando cuando nacemos, ¿no? Nacemos al mundo. La misma naturaleza se va encargando de desarrollarnos, ¿no? Y hasta cierto punto, el desarrollo de la conciencia también va de la mano con el desarrollo del cuerpo físico, ¿no? Pero llega un momento en que el desarrollo de la conciencia se detiene y el del cuerpo continúa. Y es ahí en donde nosotros tenemos que esforzarnos a través de nuestra propia iniciativa para que la conciencia continúe su desarrollo, ¿no? Si esto no lo hacemos de manera consciente, de manera eh, intencional y voluntaria, moriremos tal como nacimos, sin un desarrollo de conciencia. Esto quiere decirnos que el tiempo, la evolución, no genera conciencia. Una persona puede ser más grande que nosotros, incluso puede ser un adulto mayor, y no por el hecho de tener más años que nosotros, significa que tenga más conciencia que nosotros, ¿no? Porque, como hemos dicho, el desarrollo de la conciencia no está sujeto al desarrollo del tiempo. La naturaleza no desarrolla de manera, digamos, natural a la conciencia, sino que el desarrollo de la conciencia exige voluntad, continuidad, esfuerzos, y que ese esfuerzo, ese sacrificio, se mantenga de manera sostenida a lo largo del tiempo. Pues bien, en esta primera sesión de este seminario vamos a explorar cómo encender esa luz interior, cómo despertar a nuestra conciencia de ese estado de sueño en el que ha estado siempre.
no será algo muy sencillo porque muchas veces no queremos reconocer este aspecto y aún más nos cuesta esforzarnos, ¿no? A veces no queremos hacer ese esfuerzo consciente y sostenido y comprometerme conmigo mismo, ¿no? Para conseguir este despertar, ¿no? Entonces yo los invito a que nos acompañen en este viaje que vamos a comenzar, que será extraordinario, porque va a dejar muchas reflexiones, nos va a dejar técnicas y herramientas que nos van a servir para nuestro despertar. Y bueno, para ir comprendiendo qué significa esto del despertar, me gustaría que a través de una metáfora pudiéramos nosotros ilustrar qué es la conciencia, ¿no? Y entender en qué nivel de desarrollo se encuentra nuestra propia conciencia. Porque si bien para llegar a un punto es necesario saber en dónde estamos ubicados para así medir cuál ha sido nuestro desarrollo, nuestro avance o nuestro retroceso. Entonces, primero que nada, vamos a entender en qué estado de conciencia nos encontramos actualmente, ¿no? Y según las tradiciones antiguas, existen cuatro estados posibles de conciencia para el ser humano. En ese sentido, vamos a imaginarnos una casa. Una casa con 4 pisos o con 4 habitaciones. Bien, pues cada uno de estos pisos representa una posibilidad de conciencia para el ser humano. Ahora, aquí viene algo bastante interesante que las distintas escuelas nos han enseñado, que normalmente el ser humano común, el hombre ordinario, la máquina humana, ¿no?, vive únicamente en los 2 pisos de abajo. Los pisos superiores, esos siempre han estado ahí como una posibilidad, pero la mayoría de las personas jamás los visita e incluso ni siquiera sabe que existen, ¿no? Esto es muy curioso porque es como tener una casa de 4 habitaciones o de 4 niveles y toda nuestra vida vivir solamente en 2 de ellos, ¿no? En 2 de esos 4. Y no pasamos a visitar esos otros cuartos o niveles de nuestra casa porque desconocemos de su existencia. Pues lo mismo sucede con la conciencia. La conciencia tiene la oportunidad de vivir, de habitar en esos pisos superiores, en esos estados de conciencia superior. Pero debido a su estado en el que está y también debido a que no conoce que existe esa posibilidad, pues nunca accede a esos estados superiores. Bien, vamos a explicar de manera muy, muy general, pero que nos permita entender cuáles son esos pisos, ¿no? O esos estados de conciencia. Bueno, según las enseñanzas del Cuarto Camino, así como el gnosticismo moderno, nos dice que esos estados de conciencia son los siguientes. El primero es el sueño profundo. El segundo estado es el estado de vigilia, que vamos a darnos cuenta que este estado de vigilia es un sueño despierto. El tercer estado es el estado de autoconciencia, también conocido como el recuerdo de sí. Y el cuarto estado es el estado de conciencia objetiva. Esto es lo que los grandes místicos han llamado como un estado de iluminación, un estado de plenitud, ¿no? Entonces, estos 2 estados superiores, el 3 y el 4, autoconciencia y conciencia objetiva, son aquellos que tenemos como una posibilidad de acceder, ¿no? Y para eso, pues vamos a ver y primero comprender cuáles son las características de cada uno de estos estados, ¿no? Bien, el sueño profundo, que correspondería metafóricamente al primer piso. Este es el estado más básico. Es cuando nuestro cuerpo físico duerme en la cama. En este estado, o durante este estado, primero que nada, el cuerpo físico está inactivo, es decir, está descansando, está durmiendo. Pero nuestra psique, o nuestra psiquis, continúa activa en otras dimensiones de la realidad, ¿no? Entonces, en esas dimensiones, la conciencia, nuestra conciencia, nosotros como conciencia, nos movemos en un estado de sonambulismo y vamos vagando por ese mundo de los sueños. En ese mundo proyectamos escenas incoherentes, fragmentos de nuestro día, ¿no? Entonces,
No hay lógica, no hay continuidad, no hay un control consciente. No sé si a ustedes les haya pasado que a veces cuando despertamos de este sueño biológico, cuando abrimos los ojos, a veces decimos, qué raro, tuve un sueño muy extraño. Vi cosas que cambiaban de color, vi a mi abuelita, pero como que no era mi abuelita, como que era mi hermana, pero después era otra cosa y es algo muy extraño, ¿no? Pues bien, ese estado que yo creo, ¿no? Que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, es el sueño profundo. Las enseñanzas esotéricas nos dicen entonces que durante este estado, el hombre es cuando está más identificado con las funciones automáticas. En este estado, todas nuestras funciones psíquicas, nuestras funciones conscientes trabajan en múltiples direcciones, ¿no? Pero no de manera consciente, sino que esto es a través de asociaciones aleatorias. Nuestro cerebro, digamos, nuestra conciencia y nuestra actividad mental crean un montón de recuerdos, de imágenes, de incoherencias, de fantasías, ¿no? Y todo eso nos indica un sueño profundo de la conciencia. Y en ese estado no somos conscientes, no tenemos conciencia de la realidad del mundo físico, ¿no? Ahorita veremos un ejemplo para aclarar un poco más de esta parte, ¿no? Ahora, es importante también conocer o saber, o mejor dicho, comprender, tener en cuenta que en este estado de conciencia no podemos conocer ninguna verdad, ¿no? O sea, el estado de conciencia que tenemos en ese momento es tan inferior, digámoslo así, que no podemos tener conocimiento acerca de la realidad, acerca de la verdad, ¿no? Incluso si en ese estado de conciencia tuviéramos nosotros una experiencia o un sentimiento real de los mundos internos, esto se mezclaría con los sueños que tenemos, con esas proyecciones mentales, ¿no? Y en consecuencia no podríamos distinguir lo real de lo imaginario. No podríamos distinguir una experiencia verdadera, auténtica, mística, ¿no? De una fantasía. Y esto es algo muy común, ¿no? Algo muy común que pasa muchas veces cuando empezamos en estos estudios y con prácticas, cuando a veces tenemos experiencias internas, ya sea en un estado de meditación, ya sea en un estado eh, de un desdoblamiento astral, ¿no? Y entonces resulta que esa experiencia que pudo ser real se mezcla con nuestra fantasía y entonces nosotros nos engaña, ¿no? Por eso hay que aprender a hacer esa diferencia, ¿no? Entre cuándo es una experiencia real, auténtica, y sin esa mancha de la fantasía, ¿no? Para no caer en confusiones. Entonces, espero que se entienda, ¿no? Esta parte de cuál es el sueño profundo de la conciencia. Bueno, luego, cuando despertamos nosotros, ¿no? Cuando despertamos por las mañanas o después del sueño, cuando nos levantamos de la cama y creemos que estamos despiertos, en realidad, según las tradiciones antiguas, en realidad solo hemos pasado de un tipo de sueño a otro. Ouspensky nos decía, es como cuando sale el sol. Dice, cuando sale el sol, la luz del sol, que es tan potente, eclipsa la luz de las estrellas. Entonces, cuando sale el sol, las estrellas se vuelven invisibles, pero eso no significa que dejen de existir. Siguen existiendo ahí, pero no las vemos. Lo mismo sucede con el estado de sueño, ¿no? Con nuestros sueños que tenemos en vigilia. Esos sueños que traemos del mundo de los sueños siguen ahí, pero en el estado de vigilia, aunque no los vemos, continúan secretamente proyectándose en nuestra mente. Para que podamos nosotros percibir de mejor forma cuál es el estado de vigilia, vamos a ver algunas características que nos van a permitir identificarlo, ¿no? Una característica en la vigilia es que vivimos en un estado de identificación constante. Es decir, nos identificamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con las situaciones externas, con las opiniones de otros, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Te identificas, es decir, que
lo tomas como si fuera tuyo, como algo personal, ¿no? Si alguien dice algo, ¿no? Una vez, fíjense, algo curioso me pasó. Iba caminando por la calle y de repente se acercaron unas personas que iban casi a un lado de mí, no a un lado de mí, un poquito atrásito de mí, ¿no? Igual iban caminando. Pero de repente empezaron a reírse. Entonces, como yo me identifiqué en ese momento, iba dormido en la calle, con mis sueños, ¿no? Y luego me identifico con esa risa, mi mente empezó a decir, bueno, ¿por qué se ríen? ¿Se estarán riendo de mí? Y si se ríen de mí, ¿por qué se ríen de mí? ¿No? Entonces, eso es la identificación. Me identifiqué con esa risa, pero esas personas iban en su propio tema, iban en su propia plática, totalmente ajena, ni siquiera incluso se habían dado cuenta de mí, ¿no? Pero esa es la identificación, ¿no? Que lo tomamos las cosas como algo personales, ¿no? Ya sean nuestros pensamientos, nuestras emociones. Otra característica de la vigilia es que estamos ausentes de nosotros mismos. Es decir, el hombre va olvidado de sí mismo, no se recuerda a sí mismo. Manejamos, trabajamos, comemos, hablamos, pero todo esto lo hacemos de manera mecánica, sin estar presentes aquí y ahora, sino todo lo hacemos ya de forma automática. Además, también, en este estado, la subjetividad va a dominar nuestra percepción, es decir, que vamos a ver al mundo no como es, sino a través del filtro de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestros prejuicios y condicionamientos. Es lo que decía hace un momento. Mi percepción hizo que yo viera o que pensara o que percibiera esa situación de estas personas riéndose como si se burlaran de mí o como si se estuvieran riendo de mí. Pero esa es una percepción totalmente subjetiva que tiene que ver con mis carencias, con mi subjetividad, con mis complejos, ¿no? Pero no es en sí la realidad de lo que está pasando. Yo creo que a todos nos ha sucedido esto, ¿no? Ahora, vivimos también en una realidad, digamos, relativa. Todo es opinión, todo es creencia, todo es una interpretación subjetiva. Nunca tenemos certeza absoluta de nada. En el estado de vigilia, todo es subjetivo, todo es una opinión, una creencia. Yo creo que es esto, yo creo en la gnosis, yo creo en la muerte, yo creo en el cielo, ¿no? Lo que hablamos o mencionábamos en las sesiones anteriores sobre la mente intermedia, ¿no? Es el patrón de creencias que hemos generado en nosotros. Antes creíamos, por ejemplo, en la religión en la que estábamos. Dejamos esa religión y entramos al gnosticismo y ahora creemos en lo que el gnosticismo nos enseña. Pero ¿cuánto de eso comprobamos? ¿Cuánto de eso hemos experimentado? Si no hemos experimentado nada y si solo lo creemos, pues eso demuestra entonces que estamos viviendo en un estado de vigilia, de conciencia, de vigilia, ¿no? Esto quiere decir que no haya verdades absolutas o realidades espirituales verdaderas. Claro que las hay, pero eso en el mundo de las formas, en este mundo de la vigilia, no las podemos percibir. Entonces, todos son opiniones, chismes, contradicciones, creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro aspecto también que debemos de tener en cuenta que caracteriza este estado de vigilia es que somos víctimas de la fascinación. Lo que decía hace un rato, ¿no? En este estado, nuestra atención es capturada por cualquier cosa que nos impresione, por cualquier cosa que nos sorprenda, ¿no? Y perdemos todo sentimiento, todo sentido de nosotros mismos. Nos olvidamos y nos identificamos más con las cosas externas que estar presente en este momento. Por decir algo, ¿no? Algo que puede ser. Supongamos que yo me acabo de comprar una chamarra muy bonita, ¿no? Una chamarra que me gustó mucho, el color, la textura, además que es de cierta marca y que me costó a un precio muy elevado. Entonces yo me la pongo y fíjense, el hecho de ponerme la chamarra ya me siento diferente. Eso es identificación. O sea, estamos más atentos a mi chamarra que a lo que pasa alrededor o lo que pasa en mí, a mi conciencia. Entonces, si de repente alguien
por algún accidente, derrama un poco de salsa en mi chamarra nueva o en mi camisa blanca, ¿no? O hace algún comentario que no me gusta sobre mi chamarra, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar en el estado de vigilia? Pues vamos a fascinarnos con esa palabra, con esa observación o con ese acto de que se me manchó la chamarra. Y claro está que es lógico que reaccione de forma iracunda, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del mismo sueño en el que vivo. Entonces, en ese sentido, las tradiciones esotéricas nos dicen que el hombre no puede hacer nada, todo le sucede. El hombre no puede pensar por sí mismo, sino que los pensamientos surgen en él de manera espontánea sin que él los cree, ¿no? No puede sentir. En él los sentimientos suceden, las emociones se manifiestan, no tiene control de sus emociones. No puede querer. En él los deseos suceden, aparecen. Si ven esta trampa, que pensamos que estamos despiertos porque tenemos los ojos abiertos, pero en realidad estamos dormidos. Creemos que por el hecho de hablar, de movernos, estamos despiertos, pero la realidad nos habla de un estado de sueño psicológico. Como dijo el poeta, ¿no? El poeta Calderón de la Barca, la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Y aquí está el peligro de esta cuestión, que es que el soñador despierto, el que vive en el estado de vigilia, puede causar mucho daño en el mundo real siguiendo su propio sueño. Puede herir, puede destruir, puede hacer la guerra. Todo esto sucede mientras está profundamente dormido en su interior. Uno dice, es que quiero la paz, quiero que el mundo sea bello, quiero esto, pero para conseguirlo tengo que matar, tengo que crear guerra, ¿no? Curiosamente, se habla de la paz y se construyen ejércitos para la paz, ¿no? Ejércitos armados, ¿no? Para hacer una guerra para conseguir la paz. Fíjense lo curioso, ¿no? Hacemos la guerra para obtener la paz. ¿Pero cuál paz? No la paz del mundo, sino la paz que a mí me interesa y la paz que a mí me conviene, ¿no? Y así estamos todos. Todos de alguna forma estamos dormidos y existe esa como contradicción, digámoslo así, ¿no? Y esto yo creo que toca puntos bastante interesantes que nos ayudan a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre esta condición psicológica y de conciencia en la que nos encontramos. Si ustedes en algún momento le preguntan a alguien en la calle si es consciente, si le preguntan, oye, ¿tú eres consciente? ¿Tú estás despierto? ¿Qué creen que les responderá? Ustedes, no sé si ustedes han hecho este experimento, pero ustedes qué creen. Si a alguien le hacen esta pregunta y le dicen, oye, ¿tú estás consciente? ¿Tú eres consciente? ¿Tú estás despierto? ¿Qué creen que nos digan? A ver, alguien. Yo he escuchado pláticas, ¿no? Y personas afirmar, ¿no? Que dicen, yo soy consciente de mí misma, de mí mismo. Soy una persona consciente, ¿no? Me conozco a mí mismo, sé quién soy. Bueno, esto a veces hay que verlo con, con pincitas, ¿no? Si alguien iba a ir a hablar, creo que alguien había activado su micrófono. Adelante. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Sí es muy interesante lo que comentas, esto de la paradoja que vivimos en el sentido de que vivimos en este estado, pues, en el que todos soñamos, ¿no? Estamos dormidos y la cuestión es, por ejemplo, que nos habla sobre las guerras, en el sentido que se pone la bandera de la paz, cuando finalmente, pues, una guerra es una guerra, o sea, es destrucción, es muerte, y nada tiene que ver con la paz. Entonces, cómo de un estado en el que nos encontramos individual, cómo se hace colectivo esta cuestión pues de una humanidad dormida, ¿no? Y a partir de ahí ejecutamos varias acciones que son contrarias a por lo cual nos ponemos esa bandera. Ahorita que mencionabas esta parte de que
Nos decías que normalmente cuando estamos dormidos trabajamos en función de nuestras propias creencias, en nuestra ilusión, en nuestra fantasía, ¿no? Y nos manejas un ejemplo tuyo, en el que tú estando caminando, sucede un acontecimiento, que tú en ese estado normalmente nosotros asumimos cosas que nada tienen que ver con la realidad, o en el simple hecho, por ejemplo, de que vamos caminando y nos vamos fascinando con las cosas, ¿no? Desde una vestimenta, o puede ser que ya caemos en una ilusión de que cómo queremos vivir. Eso me viene a la mente que realmente se ha venido trabajando así. Yo voy a mencionar brevemente que cuando yo era muy joven, y yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Siempre por el trabajo, por la misma escuela de educación que nos dabas, lo que nos daban era esa fascinación, ¿no? Tú tienes que tener un sueño. De hecho, así nos lo dicen, tú tienes que tener un sueño por el cual vivir. Tienes que luchar, tienes que trabajar por eso. Y entonces realmente ahorita, ya después de muchos años, caigo que realmente la humanidad hoy como estamos, no de ahorita, desde atrás, se ha trabajado más por estar en estados en el que caemos en sueños, así literal, en sueños individuales, en sueños y colectivos. Y bueno, creo que esto no ha ayudado para nada y lejos de estar en una mejor situación de conciencia nos ha dormido más. Y yo creo que um, la gnosis nos ayuda muchísimo porque es ese faro de luz donde nos trata de abrir y despertar esa conciencia. Y lo más importante de acá, como lo que tú nos decías, normalmente cuando acudimos a esta enseñanza y no tenemos experiencias, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, o hemos visto también a lo largo siendo estudiante, por ejemplo, en el caso de ustedes ya siendo instructores, como si no se llega a tener, a empezar a trabajar sobre ello y no solo escucharlo, llega un momento que es como otra literatura más, ¿no? Como una novela que hayas leído, la lees y con el tiempo lo olvidas. Aquí es muy importante que, como ahorita que tú nos estás dando estas enseñanzas o cualquier otro instructor con el que hayamos acudido nosotros mismos, empecemos con la práctica de a poquito, porque esas pequeñas experiencias son las que las vamos a guardar mucho en nuestro corazón y siempre nos van a mantener con esa pequeña llamita. Gracias, Miguel, es lo que quería comentar. Muchas gracias, Marta. Gracias por tu comentario y por esta observación que me parece muy interesante porque va condensando, ¿no? Esto que hemos dicho, esta síntesis de lo que vamos mencionando, y me parece muy importante también que lo veas de esta forma, porque sí, en este estado de vigilia es donde entran esas creencias, y, y esas creencias son nuestros condicionamientos que nos permiten, o más bien que nos mantienen muchas veces en un estado de sueño, como bien decías. Recibimos el conocimiento, ahora el conocimiento gnóstico, lo recibimos, pero si ese no lo trabajamos, lo llevamos a la práctica, entonces queda como una creencia más y ese conocimiento se convierte en un sueño profundo también, ¿no? Entonces, algo que yo siempre recomiendo es que cuestionemos sanamente qué creencias tenemos, qué creencias condicionan nuestra vida, porque a lo mejor antes, por la religión o lo que pensábamos de la vida, esas creencias de alguna forma hacían que nosotros viviéramos de tal o cual forma, ¿no? Y ahora como tengo otras creencias gnósticas, pues ahora mi vida es de una forma diferente, ahora actúo de otra forma diferente, pero reflexionar si esas creencias o este conocimiento lo estoy aplicando o más bien lo he hecho una nueva creencia. Y entonces yo soy gnóstico, pero soy gnóstico creyente porque no soy un gnóstico practicante, ¿no? Entonces, en estos estados de vigilia, que como decimos son sueños también, sueños de la conciencia, es donde se crean las guerras religiosas, las guerras de maestros, bueno, no entre maestros, sino de los estudiantes que defienden a sus maestros, ¿no? Y decimos, es que mi maestro es el mejor, y es el único, y es el que trae la verdad, ¿no? Mi escuela es la única, y es la verdadera, y es la que tiene el conocimiento real, ¿no? Mi religión es la única y la verdadera, porque esa Dios la hizo. Bien, todos estos conceptos indican que estamos en sueño, que vivimos en el sueño profundo de la conciencia, ¿no? Entonces, la gnosis, el gnosticismo, no es para hacer una creencia de estas enseñanzas,
Samael, el maestro, decía, no aceptamos los dogmas, no aceptamos las creencias, ¿no? Pero curiosamente, por el estado en el que estamos, hemos hecho creencias, hemos hecho un dogma de la enseñanza. Y cuando la enseñanza se vuelve un dogma, se vuelve algo rígido, algo que no se puede cuestionar o que no se debe de cuestionar porque ante los demás está mal visto. No. Todo esto acusa el fanatismo, acusa ¿qué? Sueño profundo de la conciencia. Ahora, pero no solamente esto, sino también las creencias que tenemos, que nos hemos forjado, ¿no? Y formado desde nuestra niñez hasta el punto en el que estamos ahora, ¿no? Vuelvo a repetir lo que decía la otra vez, ¿qué creencias tenemos acerca del amor, de las relaciones de pareja, del dinero, de la familia, del trabajo, de la vida, ¿no? ¿Qué creencias tenemos al respecto de ello? Y hay que reflexionarlas y liberarnos de esos patrones de creencias que tenemos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, seguimos en ese estado de sueño. Y eso, como bien decía Marta, ¿no? Condiciona nuestra vida, ¿no? Si a mí de repente me ofrecen un buen trabajo, en donde yo voy a ganar económicamente bien, va a ser un trabajo muy bien remunerado, ¿no? Pero si yo tengo esa creencia de que el dinero es malo, ¿no? De que el dinero atrae desgracias, porque a lo mejor eso le pasó a un familiar hace muchos años, ¿no? Una historia que me contaron mis abuelitos, que por dinero se pelearon nuestra familia y que por eso estamos ahora en la pobreza y por lo tanto el dinero es malo. Entonces es una creencia que yo vengo arrastrando y si a mí me ofrecen un trabajo donde voy a ganar bien, económicamente hablando, pues ¿qué va a ser mi creencia? Me va a decir, no, no lo quiero. Prefiero quedarme así antes de tener un problema o que vea una tragedia en mi vida. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron, así lo aprendí y lo integré a mi propia experiencia de vida. Bueno, así hay muchas cosas de creencias que tenemos que condicionan nuestra vida y que nos permite o que nos hacen que percibamos la existencia de cierta manera, ¿no? Porque para otra persona que no tiene ese complejo o que tiene esa creencia, pues para él su vida va a ser totalmente diferente, ¿no? Es como alguien podrá decir, es que la vida es dura, es difícil, es muy triste, es siempre llorar y quizás porque así le dijeron, ¿no? Y así lo ha vivido. Pero habrá personas que dirán, no, la vida es hermosa. Sí, tiene momentos difíciles, pero es bella, me ha dado felicidad, me ha dado dicha. O sea, entonces, ¿quién tiene la verdad? Es lo que decíamos hace un momento, en el mundo de la vigilia todo es opinión, todo es creencias, ¿no? ¿Quién tendrá la verdad? ¿El que dice que la vida es de sufrimiento, ¿no? ¿O el que dice que la vida es hermosa? ¿El que dice que el camino esotérico es duro, difícil, casi imposible, que solo los maestros lo hacen? ¿O quien dice, sí se puede, podemos hacerlo, poco a poco lo iremos experimentando? Entonces, vivimos en el mundo, como decimos, de la relatividad, ¿no? Y hay que cuestionarnos entonces estos aspectos, cada uno de nosotros. Y normalmente nos enfocamos casi siempre en este tema, en estos dos aspectos, porque es aquí donde nos movemos, ¿no? En el sueño y en la vigilia. El sueño, decíamos, es el sueño profundo. En ese estado de sueño no sabemos qué es lo que sucede, no sabemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, estamos identificados con lo que soñamos. Podemos estar, por ejemplo, dormidos, acostados en nuestra cama, soñando que estamos de vacaciones por allá, no sé si nos gusta ir a Europa o si quisiéramos ir un día a Europa, pues nos vemos allí en Europa, en Francia, en Inglaterra, en España, ¿no? En Alemania. O si alguien dirá, no, a mí me gusta la playa, pues me sueño en Acapulco, en Cancún, ¿no? En lo que son el Caribe, todas esas playas hermosas, ¿no? Y puede estar ahí soñando a lo lindo que está ahí bajo la sombra de una palmera, escuchando las olas del mar, disfrutando de un delicioso, no sé, agua fresca, ¿no? Durmiendo ahí con su cuerpo y el sueño, pero en su casa puede ser que de repente entra un ladrón, se mete y empieza a robar, o sea, empieza a hurtar las cosas de valor. Pero él, como está en un sueño, como dicen, soñando a lo lindo, ni en cuenta de lo que está sucediendo. Fíjense, ese es el sueño profundo. Entonces, cuando despertamos, ese sueño
que de Cancún o de Europa, de la playa, cuando abrimos los ojos, ese sueño lo seguimos cargando, lo seguimos aquí en nuestra mente. Y entonces hacemos nuestras cosas, ¿sí? Pero lo hacemos soñando. No hay conciencia de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy viendo. No, todo lo hacemos como en automático. Hace años, fíjense, hace años de que se hicieran más de uso común los celulares, los dispositivos móviles, cuando yo llegué aquí a la Ciudad de México a vivir, realmente me sorprendí de la vida, del ritmo de vida que hay en esta ciudad. Y me imagino que en las grandes urbes así ha de ser, ¿no? Pero la Ciudad de México, en los que viven aquí o han ido en las horas pico, saben a lo que me refiero, ¿no? Es un mar de gente. Gente que, por ejemplo, en el metro, ¿no? Que sale y baja, corre y yo me sorprendía de ese ritmo, decía, es que parecemos hormiguitas, ¿no? Pero en ese momento sí me sorprendí bastante, ¿no? Entonces miraba, algo que me sorprendió mucho, es que hay lugares, hay puntos de transbordo de una estación del metro a otra, que son largas, ¿no? A veces son 10, 15 minutos caminando y son pasillos muy largos y rectos, ¿no? Entonces yo observé una vez a un muchacho que iba caminando, leyendo, iba leyendo un libro, pero él iba caminando, o sea, o sea, no tenía atención de lo que iba hacia adelante, sino iba caminando así. Y eso me sorprendió mucho, hace muchos años. Ahora me sorprende que es que la gente va con su teléfono en la calle caminando, cruza las avenidas caminando, ¿no? Y digo, a lo mejor es nada más que un mensaje, ¿no? Pero va viendo series, va viendo va leyendo ahora en el teléfono. O sea, a lo que voy es que el sueño es distracción. El sueño podemos entenderlo como un estado de distracción también, cuando estamos distraídos de lo que estamos haciendo en este momento, aquí y ahora. Entonces, uno reflexiona, ¿cuál es el peligro de ir distraídos en la calle? Es decir, de ir soñando. Uno puede cruzar la calle soñando y te atropellan. Puedes caerte a un hoyo en la calle si no te das cuenta. El que va manejando, soñando con su aparatito, con el celular, puede crear un accidente, chocar o atropellar a alguien. O sea, realmente los accidentes que suceden son por causa de nuestra inconsciencia, ¿no? Es el sueño de la conciencia. Entonces, ese sueño de los mundos, del mundo onírico, esas imágenes que proyectamos en ese mundo, lo arrastramos aquí, ¿no? Entonces caminamos por la calle, por el mundo, soñando, y si un día fuera rico, si un día alcanzara la iluminación, si un día fuera aquello, o si lograra esto, toda esa distracción mental, todo ese ruido mental que nos distrae del momento presente, es sueño. Y así vivimos toda la vida. Y ustedes se han preguntado, ¿en dónde se han ido esos 30 años de vida, esos 40, 20 años de mi existencia? Y luego a veces reflexionamos y decimos, wow, la vida pasa muy rápido. Sí, pasa rápida cuando no hay conciencia, cuando todo lo hicimos de forma automática. Pero cuando hay conciencia, disfrutamos los momentos. Estamos presentes en cada circunstancia de la vida. Entonces, hemos tenido si hemos hecho así nuestra vida con conciencia, pues hemos tenido una vida plena, una vida consciente. Y de lo contrario, hemos vivido la vida por vivir. Entonces, reflexionemos, ¿cómo ha sido nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida? Por eso, tenemos que adoptar una forma consciente de vida a través de las herramientas que nos enseñan las escuelas del autoconocimiento, ¿no? Tenemos que despertar. Y si alguien nos dice, hoy estás dormido, despierta, bueno, reflexionemos un poco. No lo aceptemos, pero reflexionemos. Porque al final, nadie nos va a despertar. Porque el que intenta despertarnos, si alguien intentara despertarnos, nos enojaríamos con él, nos molestaríamos. Porque despertar a alguien es duro, difícil y molesto. Porque imagínense ustedes estando ahí en su camita o estamos nosotros en la camita, ahí dormidos, ese domingo o ese día que de descanso que no nos queremos despertar temprano, ¿no?
Estamos acostados, tapados con el calor de las cobijas, ay, muy rico y todo, y luego si hace frío, pues menos se quiere uno despertar, y estamos ahí soñando que estamos en un paraíso, y de repente llega alguien y nos angolotea y te dice, Miguel, despierta, es hora ya, despierta. ¿Qué diría? Ay, muchas gracias, qué bueno que me despertaste. Diría, oye, ¿qué te pasa? Pues hoy es mi día de descanso y nos molestaríamos, ¿no? Nos enojaríamos tanto con esa persona que llega y que nos despierta. Por eso los maestros, digamos, no te despiertan. ¿En qué sentido? Ellos te enseñan a través de su ejemplo lo que están haciendo para inspirarte a que por ti mismo despiertes. Porque ellos al final, si tú despiertas o no despiertas, no les afecta en nada. Ellos siguen su proceso, ellos están trabajando en su proceso de despertar. Y a través de su enseñanza y de su ejemplo, es una inspiración para nosotros de despertar. Y es aquí en donde entonces los maestros dicen, no quiero seguidores, no quiero que me sigan. Sigan mi ejemplo, pero no me sigan a mí como persona. Yo soy una simple persona más que voy a dejar de existir o desaparecer. Pero tú tienes que despertar, esfuérzate por despertar. Como dice algunas ceremonias de iniciación, ¿no? Hoy por hoy eres un imitatus, o sea, el que otros han puesto en el camino. Esfuérzate en ser un adepto, es decir, el que consigue la sabiduría por sí mismo. Nosotros somos imitatus, porque alguien nos ha puesto en este camino, ¿no? Y hemos recibido el conocimiento. Pues bien, ese conocimiento ahora hay que hacerlo consciente, hay que despertar para llegar un día a conseguir ser un adepto, porque adepto significa el que ha conseguido, el que ha logrado, ¿no? Entonces, es muy interesante esto y que los invito a esa reflexión. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Es importante esta parte, me parece muy, muy interesante que lo reflexionemos, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora. Aquí Zulaida nos pregunta, ¿quiere decir que tenemos que esmerarnos quiere decir que tenemos que esmerarnos es en aprender a disfrutar lo que vivimos de instante en instante por iniciativa propia o por lo menos por instinto? Claro, o sea, debemos de hacerlo por conciencia. Es decir, disfrutar el momento. Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que dicen, disfruta el momento, vive el aquí y el ahora. Bueno, pues eso es algo que tenemos evidentemente que hacer. Pero tenemos que hacer, obviamente, en un principio casi todo lo hacemos por imitación, ¿no? Si nos dicen, hay que autoobservarnos, por lo menos está bien que lo empezamos a hacer y lo hacemos por imitación. Porque alguien vi que lo hizo o alguien me lo enseñó y yo lo empiezo a hacer, pero muchas veces no hay conciencia del trabajo que estoy haciendo, pero ya lo empiezo a hacer y está bien, ¿no? Porque por algo se empieza. Cuando empezamos dicen, a disfrutar la vida, entonces, porque nos los han dicho, entonces lo hacemos, pero realmente tenemos que llegar a hacerlo por voluntad propia. Y disfrutar la vida es estar presentes, es estar aquí y ahora, es estar en recuerdo de sí, que es lo que vamos si nos da tiempo, lo vamos a ver más adelantito. Es estar en un estado de conciencia permanente. Eso es disfrutar la vida, porque es la conciencia la que está presente, ¿no? Sí, Marta, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias, Marta. Excelente. Y esto me da pie para comentar algo desde una perspectiva ahora un poco diferente, pero que se complementa con eso que tú comentas, porque evidentemente, como bien lo dices, está el disfrute, el gozo, el placer de el yo, el agregado psicológico, que no se debe de confundir justamente con disfrutar de la vida, ¿no? Pero miren, bueno, yo lo que comprendo y se los comparto, es que cuando la conciencia se activa, digamos, la conciencia por sí tiene una ética, tiene una manera particular de actuar. Cuando la conciencia se activa en nosotros, digamos, despierta, toma el control momentáneo
de las funciones de la máquina humana. O sea, entonces el hombre máquina deja de ser máquina para ser un hombre, una persona auténtica, con conciencia. Y en ese momento, sin luchar, sin pelear, simplemente estar presentes, uno tiene la capacidad de diferenciar lo que es correcto y lo que no para él. Lo que le da placer genuino o verdadero o un disfrute, ¿no? Sano de otro que no. En cuanto al ego, como bien dices, cuando el ego está en nuestra máquina, el ego es sueño, es inconsciencia, es ignorancia. Y obviamente que los placeres y los deseos, lo que disfrutamos por medio del ego, siempre nos va a conducir a un dolor, a un sufrimiento, a un malestar. Alguien diría, no, pues eso no es cierto, Miguel. Por ejemplo, alguien me ponía un ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho beber. ¿Cómo que eso me va a dar malestar? Si yo tomo vino, tomo cerveza, y me gusta emborracharme. Yo lo disfruto, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa después, no? Al día siguiente, la desintoxicación del cuerpo, ¿no? Mucha gente que lo ha experimentado dice, siento que me estoy muriendo, ¿no? La cruda, como se dice aquí en México. Entonces, ese es el dolor que produce el yo después del placer. Entonces, el placer del yo nos lleva a un sufrimiento, a un dolor del cuerpo o de la mente. Una infidelidad, por ejemplo, ¿no? Ya sea del hombre o de la mujer, dice, pues, total, como dicen por ahí, ¿no? Una canita al aire, ¿no? Va el hombre y se mete con una mujer, engaña a su mujer y no se entera y ya, no pasa nada, ¿no? Lo disfruta y lo que sea, por el yo de la lujuria. Y dice, ¿cuál problema? Bueno, eso tendrá repercusiones en su mundo interior, ¿no? Un sufrimiento en su mundo interior que vendrá en ese momento o después, y más las consecuencias que vendrán, que los matrimonios se destruyen, se separa la familia, los hijos, o sea, son tantas cosas, perdón, que nos causa el placer que produce el yo, el ego en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, es muy diferente disfrutar la vida desde un punto de vista de la conciencia a ese disfrute, como bien lo dices, Marte, qué bueno que haces esa aclaración, ¿no? A ese placer que nos provoca el yo. Porque, de cierta forma, todos los yoes gozan con la máquina humana, ¿no? El yo de la glotonería, de la gula, le encanta sentir esa sensación de sabores en la boca, pero no tanto para nutrir al cuerpo, no tanto para que su cuerpo esté de forma saludable. Come por esa sensación que le produce, ¿no? Dice, oye, tengo sed, bueno, toma agua. No, es que el agua no me gusta, mejor un refresco, una soda, ¿no? ¿Por qué? Porque al tomarla, ese azúcar y ese sabor del gas, bueno, el gas que produce o que trae el líquido, pues le gusta y como raspa, ¿no? Todo eso. Entonces, eso es la glotonería, ¿no? Digámoslo así. Bueno, ya obviamente que si lo hace diario por toda la vida, ¿no? O alimentos que uno dice, ah, ya estoy súper lleno, ya no me cabe nada más. Pero de repente sale la persona y dice, oye, miren, un postre, se me olvidó sacar el postre, ¿alguien quiere un postre? Y uno está muy lleno y dice, oh, hay un postre, no, no me lo puedo perder, ¿no? Entonces, ya su cuerpo le está diciendo que no, y entonces come más, y eso le produce una indigestión, ¿no? Problemas digestivos. O sea, normalmente el placer entonces que nos da el ego, siempre, por lo que he visto, la mayoría de veces nos lleva a un dolor físico, a un dolor moral y también a un sueño de la conciencia, un dolor espiritual. Y entonces el disfrute de la conciencia es totalmente, es estar presentes, es la felicidad, es la alegría, la dicha, el acompañamiento, la gratitud, vivir con gratitud, vivir con alegría, ¿no? Entonces, ese es el despertar de la conciencia. Entonces, en el momento en que ustedes reflexionan sobre estos aspectos y se van dando cuenta, como bien lo decía Marta, de su ejemplo, me gusta la ropa, ya me di cuenta de esto, y te vas dando cuentas de actitudes y de cosas de tu vida, eso es despertar tu conciencia.
Porque vamos a darnos cuenta que la conciencia no despierta de un día para otro y se vuelve ya la megacomprensión de la existencia, la iluminación y ya soy un Buda. No, la conciencia empieza a destellar poco a poco en la cotidianidad de la vida, a través de pequeñas reflexiones, a través de pequeños cambios. En el momento en que uno cambia su manera de pensar, cambia su forma de ver la vida de una manera más consciente, ¿no? Se vuelve, despierta su conciencia, se activa su conciencia. En el momento en que entiendes que no hay que tirar la basura a la calle, no porque se vea feo, no porque, sino porque eso genera más basura y se tapan las coladeras y bueno, tantas cosas, comprendes y bueno, no la tiro y la tiro en otro lugar. O empiezas a tener una conciencia del mundo, de las cosas, de otra dimensión espiritual, ¿sí? Entonces, eso es el despertar de la conciencia. Y todos los que estemos aquí, hemos despertado nuestra conciencia un poco, porque si no, no estuviéramos aquí, porque si no, seguiríamos como máquinas. En el momento en que nosotros nos cuestionamos sobre la vida, sobre la muerte, reflexionamos en cuál es el propósito de nuestra vida y comenzamos nuestra búsqueda espiritual, ese es un despertar de conciencia. Porque algo cambia en nosotros, algo se transforma, algo sucede en nuestra percepción de la realidad. Entonces, el objetivo es llegar a que estemos plenamente conscientes, como el maestro Samael y como los grandes maestros espirituales. El maestro Samael decía, hay que estar despiertos, conscientes de instante en instante, de momento en momento. Esto quizás para nosotros que empezamos sea muy difícil, ¿no? Pero sí podemos empezar poco a poco. Y eso es lo que quiere decir el tercer estado de conciencia, que es completamente diferente a los dos anteriores, ¿no? Este es el primer estado al que debemos nosotros aspirar. Es el primer estado del despertar. Las tradiciones esotéricas llaman a este grado de conciencia como el recuerdo de sí o autorrecuerdo. Este es un estado en el que el hombre, la persona, se convierte en un objeto de su propia observación consciente. Es decir, ya no, ahora la atención que va hacia afuera, hacia los objetos, esa misma atención la vamos a llevar a nosotros mismos, ¿no? Vamos a observarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es un recuerdo de sí? Esto a veces se llega a confundir y es como uno dice, ay, sí, me estoy recordando a mí mismo, estoy recordando lo que hice hace un momento, lo que hice hace una hora, y hace como un recuerdo de lo que ha hecho durante su vida o durante su día en ese momento. Y dices que ya me estoy recordando a mí. No, no se trata de hacer ese tipo de recuerdo con la memoria del pasado. No, se dice recuerdo de sí porque estamos olvidados de sí mismos. El olvido de sí es sinónimo a sueño de la conciencia, a estado de vigilia y estado de sueño, ¿sale? Entonces, es recordarnos así, ¿para qué? Para saber que estamos aquí presentes. Estamos olvidados de sí mismos. Es como, por ejemplo, supongamos ustedes que llevamos una mochila, estamos tan acostumbrados a llevar una mochila o un bolso a donde quiera que vayamos. Y de repente llegamos a un lugar, no sé, quedamos de vernos con una persona en un parque para tomar algo o en un restaurante y nos sentamos, acomodamos nuestra mochila, nuestro bolso, el que siempre estamos acostumbrados a llevar, donde quiera, y estamos platicando de lo que nos ha pasado, de algún proyecto, etcétera, etcétera. Estamos tomando el café, la comida, lo que sea. Y de repente decimos, discúlpame, ya me tengo que ir porque se me hace un poco tarde. Se paga la cuenta, me paro, me pongo de pie y me voy caminando. Entonces yo sigo caminando. Estoy caminando, pero de repente empiezo a sentir una sensación extraña como que algo me falta. Algo me falta. ¿Qué me falta? No sé qué me falta. ¿Qué pasó? Me estoy recordando. En un ejemplo, ¿eh? Estoy recordando que algo me falta y digo, se me olvidó mi bolsa. Entonces tengo que regresar al lugar, al restaurante, al parque y tomar mi bolsa. Me olvidé de mi bolsa, ¿no? Me tuve que recordar. Bueno, este ejemplo
es a lo que quiero decir con recordarme a sí mismo. Lo que hemos olvidado no es nuestra bolsa, lo que hemos olvidado es nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces todo lo que hacemos, lo hacemos en automático. Desde el momento en que me despierto, ya mi mente se programó para lo que voy a hacer durante el día. Y más aún, si me he despertado tarde, si me he levantado de la cama tarde, pues esa programación se hace más intensa, que me olvido de mi cuerpo. Y me meto a bañar, y me baño, pero automáticamente. A la hora de vestirme, me estoy vistiendo mecánicamente. Cuando estoy comiendo, en realidad no estoy comiendo, estoy pensando en otras cosas, en lo que voy a hacer, en lo que tengo que pagar, en esto o en aquello. Y por eso, cuando se dice recuerdo de sí, es que te recuerdes que te has olvidado. Y cuando eso sucede, es tomar conciencia entonces de tu cuerpo. A ver, sí, yo estoy aquí y voy a comer. Nada me va a distraer. Voy a disfrutar de mis alimentos. Si me voy a bañar, me voy a bañar. Realmente me voy a bañar. Entonces voy a disfrutar este baño, cómo el agua cae por mi cuerpo, cómo me limpia el jabón, el shampoo, cómo estoy tallándome, o sea, todo eso irlo sintiendo. Recordarme que estoy ahí haciendo las cosas. Y ese recuerdo de sí es un despertar, son micro despertares que nos van sacando ¿de dónde? Del estado de vigilia y del estado de sueño. Entonces, por eso se dice el recuerdo de sí. ¿Cuáles son estas características de este estado? Bueno, uno, presencia consciente, es decir, estamos completamente presentes, aquí y ahora, conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno. División de la atención. Este es un concepto que vamos a ver a profundidad un poco más adelante, en esta misma sesión, si nos da tiempo y si no lo vemos la próxima semana, ¿no? Esto quiere decir que la atención no está dirigida solamente hacia afuera o solamente hacia adentro, sino que la atención se divide en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque puede mi atención estar dirigida hacia afuera y estoy fascinado con las cosas del mundo exterior y estoy olvidado de mi cuerpo, de mi ser. O bien la atención solo está dirigida hacia mí y estoy ensimismado de mí mismo, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis sensaciones, pero estoy olvidado del mundo externo y entonces eso me puede ocasionar algún accidente, ¿no? Una distracción. Por eso la atención se debe dividir en dos direcciones, afuera y hacia adentro, que es algo que vamos a explorar más adelante a profundidad. En este estado comenzamos a conocer realmente quiénes somos, no a través de teorías o ideas o de creencias. Yo creo que soy así, yo pienso que soy así. No, sino que aquí empiezo a través de la experiencia directa a darme cuenta de quién soy yo realmente. No porque alguien me lo haya dicho, ¿no? Sino por experiencia. Si alguien me dice, oye, Miguel, es que tú eres así, 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 bueno, lo puedo tomar en cuenta. No aceptarlo completamente ni rechazarlo, tomarlo como una sugerencia, ¿no? Y a través de mi observación y de mi práctica, comprobarlo. Podemos también, a través de este aspecto, de este estado del recuerdo de sí, es donde podemos revisar nuestras creencias y nuestras opiniones conscientemente, sin identificarnos, sin que lleve una carga emocional ese análisis que hagamos, ¿no? O esa revisión. Es aquí donde les digo, cuando uno empieza a cuestionar sus creencias que tenemos, ¿no? De manera consciente, estamos en un estado de autoconciencia. Porque en estado de sueño y de vigilia, recordemos, ahí solo imitamos, solo aceptamos el conocimiento como un dogma de fe. Lo tomamos y lo hacemos parte de nosotros. Y ya, ahí queda, nada más. No pasa a la conciencia. Pero cuando yo empiezo por reflexionar, por revisar qué creencias tengo, qué nuevas creencias se han hecho de mí, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos una creencia del juicio final, ¿no? Si somos católicos, pensamos que el día que nos muramos vamos a estar ante Dios, ante el trono de Dios, y Él nos va a juzgar por lo que hicimos, por lo que no hicimos, y dependiendo de nuestras buenas obras, pues vamos a ir al infierno o al cielo. Entonces, si fui buena persona porque yo tengo una creencia de que soy buena persona, pues me voy a ir al cielo, ¿no? Pero si
fui mala persona, que casi nadie creemos que somos malas personas, pues nos vamos a ir al infierno. Es una creencia que tenemos. Bueno, ahora esa creencia puede ser que haya cambiado y ahora ya no es Dios el que me va a juzgar. Ahora el que me va a juzgar es Anubis y los 42 señores de la ley, ¿no? Y entonces va a haber una balanza que van a pesar. Entonces mi creencia del juicio final cambió por otra. Antes era más cristiana, ahora es más egipcia, ¿no? Y así van cambiando mis creencias. Lo que tengo, no quiero decir con esto que el conocimiento esté errado o esté equivocado, no. El conocimiento es conocimiento. El detalle es que nosotros lo hacemos una creencia. Y las creencias son sueño de la conciencia. Aquí, entonces, es donde debemos de hacer ese juicio, hacer esa revisión. Porque si lo hacemos en un estado de sueño, podemos, normalmente, cuando hacemos un juicio, o no un juicio, sino una revisión de nuestras creencias o de lo que, o de la enseñanza, si lo hacemos partiendo de los dos estados anteriores, normalmente llevan una carga emocional que puede favorecer o desfavorecer nuestra revisión. Por ejemplo, si yo tengo una carga emocional positiva hacia el conocimiento gnóstico y hago una revisión de su enseñanza, pues puedo decir, bueno, es que todo está bien, todo está perfecto, lo dijo el maestro, lo dijeron los avatares, es la tradición universal y está bien, ¿no? Pero eso es una visión, una revisión subjetiva hasta cierto punto. Y si la hago desde el otro lado, de aquellas personas, por ejemplo, que se han desilusionado de estos estudios, ¿no? Que piensan que todo está mal, pues claro, que su revisión va a decir, es que la enseñanza está mal, todo lo que dijo este maestro lo tomó del otro maestro, lo que dijo aquel maestro no es cierto, y todo va a estar mal. ¿Por qué? Porque su revisión tiene una carga emocional negativa, sigue en el mismo estado de sueño, ¿no? Tanto el uno como el otro. Pero si yo me pongo en un tercer estado de conciencia, ¿no? Entonces esa revisión que realice será más objetiva, ¿no? Ya no estará, digamos, eh, arbitrariamente, ¿no? Hacia un lugar o hacia el otro, sino será en un estado de equilibrio en donde yo puedo reflexionar y cuestionar el conocimiento y la enseñanza con un propósito de crecimiento interior, de desarrollo o de comprensión. Por eso el maestro Samuel Omeor en su libro de Educación Fundamental dice esto: hay que cuestionarnos la enseñanza, no aceptar las cosas así porque sí, porque lo dijo tal o cual maestro. No, hay que reflexionarlo, cuestionarlo, ¿sí? Sanamente. Pero ese trabajo se hace en el tercer estado de conciencia, no se puede hacer, o sí se puede hacer en el estado de vigilia y de sueño, pero el resultado será totalmente subjetivo. Ahora, en momentos de autoconciencia, ¿qué sucede? Que todo lo que percibimos o toda la experiencia que tenemos de esos momentos queda registrado en nuestra memoria con una claridad extraordinaria. Yo, por poner un ejemplo, ¿no? También sin ser ¿cómo se dice? Bueno, pongo un ejemplo. Yo tengo algunos recuerdos de muchos años de cosas que viví, ¿no? Pero que yo siento, porque lo experimenté, que tuve un estado de conciencia. O sea, estuve en el tercer estado de conciencia y vi cosas, y esas aún siguen en mi memoria muy frescas, ¿no? Cosas sencillas, o sea, no son cosas así extraordinarias, como que iba caminando en la calle y de repente vi en una esquina un carro, un taxi y una persona que traía un sombrero, una camisa roja, ¿no? O sea, cosas así, por ejemplo, es algo muy sencillo de la vida, pero que en ese momento yo iba en estado de conciencia, esos 30 segundos que duró ese estado de conciencia, pude percibir eso y eso lo capturo y queda ahí guardado. Así igual ustedes han de tener cosas, recuerdos de experiencias de su vida que hubo esa conciencia. Y normalmente son estados de mucha felicidad o bien, curiosamente, estados de desgracia o de tristezas, ¿no? Donde se manifiesta esa conciencia, ¿no? Entonces, las enseñanzas esotéricas nos dicen que este estado no puede producirse por sí mismo. Es decir, no puede producirse de forma mecánica. La conciencia no se desarrolla de forma mecánica, sino que requiere un acto de voluntad consciente. Los momentos de autoconciencia, estos que decimos de estar presentes, solo pueden venir a través de un esfuerzo consciente.
Nunca van a servir digamos, los actos mecánicos o automáticos no sirven para el despertar. Tiene que ser un acto consciente lo que despierta la conciencia. ¿Y cómo podemos, o qué podemos conocer en este estado? Bueno, podemos conocer la verdad sobre nosotros mismos. Es hacernos conscientes de sí mismos y accedemos al conocimiento de nosotros mismos. Es un estado que se manifiesta como un análisis, pero no un análisis mental, no, sino es un análisis consciente de nuestras creencias, opiniones, estudios serios sobre nuestra propia psicología, experiencias vívidas que nos llevan al verdadero conocimiento de nosotros mismos. Entonces, en este estado de autoconciencia, el que logre desarrollar plenamente la conciencia hasta este estado, podemos decir que es una persona que realmente se conoce a sí misma, que conoce sus posibilidades, su potencial espiritual, pero también que conoce sus debilidades, ¿no? Que conoce esa parte oscura que todo ser humano tiene y obviamente que lo está trabajando. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo de esta sesión es que nosotros podamos pasar a este estado de autoconciencia, ¿vale? Y vamos a ver, por último, ya en el día de hoy esta parte, no vamos a terminar con el tema, nos falta más, pero yo creo que con esto que concluyamos ahorita será suficiente para que lo reflexionemos, ¿no? Porque este es un tema muy amplio y estos puntos que hemos tocado, híjole, dan para mucho, para reflexionar, para dialogar, y no quiero que nos llevemos todo y a veces no lo llevemos a la práctica, ¿no? Bueno, pues el estado más elevado de conciencia al que podemos nosotros acceder y que está reservado exclusivamente para quienes han trabajado intensamente sobre sí mismos y que han desarrollado plenamente el tercer estado, es el estado de conciencia objetiva. En este cuarto estado, el hombre, el ser humano, ya no hablamos de la máquina, ya hablamos del hombre real, del hombre auténtico. Es aquel que además de conocerse a sí mismo, de conocer quién es él, puede también estudiar las cosas en sí mismas, es decir, puede ver el mundo real tal como es, ve el mundo tridimensional tal y como es, alcanza lo que es la iluminación, ¿no? En un lenguaje esotérico que manejan las escuelas esotéricas, podemos decir que este es el estado del hombre completo, es un hombre real, es el que ha alcanzado su máximo potencial evolutivo, es un hombre iluminado, es un Buda, ha alcanzado el estado de la budeidad, el estado de la iluminación, ¿no? Es un estado del cual del lugar en el que nos encontramos en este momento es difícil decir qué es, ¿no? Porque estamos en un estado de sueño. No podemos darnos cuenta en realidad qué es, pero en base a lo que los maestros han dicho, podemos identificar algunas características, ¿no? Como por ejemplo, tiene una percepción objetiva de la realidad, la persona que ha logrado este estado, ¿no? Ve al mundo tal como es y no filtrado por la subjetividad, por sus creencias, ¿no? O sus carencias, ¿no? Sino él ve las cosas como son. Y es decir, puede percibir la realidad de este mundo y de las dimensiones superiores, ¿no? Para él, ver el mundo físico es ver como las dimensiones internas, la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión, ¿no? Además, tiene desarrollado lo que es el sentido espacial, que era lo que decía, percibe conscientemente todas las dimensiones de la existencia, tiene conocimiento y comprensión directa sobre las leyes que gobiernan a la existencia, como la ley de la vida y de la muerte, y además algo bastante importante, que es que tiene una voluntad consciente, tiene la verdadera capacidad de hacer. Él no reacciona, o sea, sus acciones son acciones conscientes, no son acciones reaccionarias, no. Las tradiciones nos dicen que el cuarto estado de conciencia es completamente diferente. Es el resultado de un crecimiento interior y de un cambio prolongado en un hombre. Un hombre no puede despertar en un estado por su propia voluntad, sino
es el resultado natural del desarrollo completo del tercer estado. Es decir, que aunque yo quiera ya ser un iluminado, si no trabajo previamente y desarrollo por completo el tercer estado de conciencia, no podré lograr entrar al cuarto o conseguir el cuarto estado. Aquí no hay saltos, ¿no? No puedo pasar del estado de sueño al estado de conciencia objetiva, sin antes pasar por la vigilia y por el sueño, ¿no? El trabajo lo debemos hacer en el estado de vigilia, que es este en el que estamos. En estado de sueño no podemos hacer nada, pero en estado de vigilia sí que podemos hacer algo. Y aquí podemos empezar a pasar al estado de autoconciencia, y cuando se desarrolla el estado de autoconciencia de forma natural, surge el estado de conciencia objetiva. Y hay algo, ya para finalizar, algo muy importante que debemos de tener en cuenta, que esto es algo que nos motiva y que nos alienta para que podamos nosotros pasar a esos estados superiores, ¿no? Y ver la continuidad y el desarrollo de nuestro propio trabajo. En un estado inferior de conciencia, nosotros podemos tener destellos del estado superior. Es decir, que podemos tener en estado de sueño, por ejemplo, durante el sueño profundo, cuando estamos ahí durmiendo, soñando en el mundo astral, podemos tener destellos de vigilia, sueños lúcidos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa que cuando estamos durmiendo, nos ha pasado, y yo supongo que a los que estamos aquí también nos ha pasado en algún momento que de repente decimos, estoy en un sueño. Y momentáneamente tengo conciencia de que estoy en un sueño, ¿no? Pues bien, ese es un estado un destello de conciencia, de vigilia. O sea, sé que estoy en un sueño, tomé conciencia de que estoy ahí, pero nada más. Y después vuelve otra vez el sueño, vuelvo a soñar, ¿no? ¿Nos ha pasado o he escuchado testimonios de personas que me dicen, oye, Miguel, es que mira, tuve un sueño muy, muy, muy bonito, en donde de repente me vine a un lugar y me dije, ay, estoy en un sueño, ¿qué hago? Y ya de repente, cuando iba a hacer algo, otra vez ese sueño, ese estado de conciencia se perdió y entré en sueño otra vez. O sea, son destellos de conciencia del estado superior. Ahora, durante el estado de vigilia, en estos momentos en los que estamos, podemos darnos cuenta de que estábamos dormidos, así como nos dimos cuenta de que era un sueño. Cuando el cuerpo duerme, en el mundo del sueño, nos damos cuenta de que estamos soñando, pues aquí mismo, aquí y ahora, donde estamos, cuando nos damos cuenta de que estamos dormidos, ¿no? De que estábamos actuando de forma inconsciente, de forma automática, esa sensación que sentimos de darnos cuenta es que un estado o un destello de autoconciencia, ¿no? Y estos destellos pueden darse de manera, muchas veces sin un trabajo, ¿no? O un trabajo muy mínimo. Y bueno, durante los estados de autoconciencia, la persona que ya vive, digamos, de forma permanente ya en este estado, puede en esos momentos tener un chispazo de conciencia objetiva. Entonces puede tener una experiencia interna, una intuición profunda, ¿no? Es aquí, entonces, en donde la experiencia mística ya no se mezcla con la fantasía del sueño. Uno, cuando está haciendo una práctica de meditación, y si está realmente concentrado en su práctica y en el tercer estado de conciencia, puede en ese momento entonces tener una práctica mística, una práctica, un samadhi, un estado de iluminación o de vacío interior en ese momento. O puede incluso hasta desdoblarse conscientemente, ¿no? Que son experiencias que corresponden a los estados superiores de la conciencia. Y si nosotros queremos prolongar estos estados, debemos de comprender que estos no van a seguir produciéndose o no se producen por sí mismos o por sí solos, sino que necesitan de un trabajo interior, un esfuerzo consciente y un sacrificio voluntario, que es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, yo creo que con esto vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. Ya no me voy a alargar mucho, porque
hay más cuestiones que vamos a ver y me gustaría llevarlo con calma. Y luego con más calma, despacio para que lo vayamos aterrizando poco a poco en nuestra vida cotidiana y no abrumarnos de tanta información, que sí es bonita y todo, pero a lo que nos interesa es la práctica. Entonces, ya nada más, algo que yo les sugiero que hagamos como práctica durante cualquier momento de nuestra vida, es que podemos incluso hasta poner una alarma, un recordatorio. Ahorita tenemos a la mano los celulares, ¿no? Pongan, por ejemplo, yo les sugiero que cada hora y media, cada 90 minutos, pongan un recordatorio en su alarma de su celular, ya sea que vibre o que suene, dependiendo como ustedes quieran. ¿Para qué? Para que cuando vibre, en ese momento ustedes tomen conciencia de su cuerpo. Entonces, si están haciendo lo que estén haciendo en su casa, en el trabajo, en algo, y suena la alarma, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como que si podemos, nos detenemos de lo que estamos haciendo, ¿no? Si es que nos permite hasta sentarnos, nos sentamos y respiro. De forma consciente, puedo hacer 3 inhalaciones, exhalo, y otra vez, tengo y exhalo, y empiezo a sentir mi cuerpo. Empiezo a observar mis manos, a mover mis manos, a sentir la tensión que hay en mi cuerpo, a tomar conciencia, a recordarme que estaba aquí, ¿no? Y el simple hecho de tomar conciencia, el sentir su cuerpo y sentirse ustedes que viven, que existen, que están aquí, genera una sensación muy interesante que me gustaría que después de este experimento lo pudiéramos dialogar más adelante. Entonces, es ahora sí como sugerencia el ejercicio práctico para estos días que no nos vamos a ver. Pongan su recordatorio cada 90 minutos y háganlo. Y cada 90 minutos. Y esto se va a ir familiarizando cada vez más. Y por aquí se empieza. Ya después, en las siguientes sesiones, vamos a ver cómo dividir la atención en 2. Pero todo empieza por aquí. Primero, que la atención vaya dirigida hacia mí. ¿Cómo? Me detengo, cada 90 minutos me detengo, respiro, y exhalo, y tomo conciencia por unos instantes sobre mí, y luego continúo otra vez mi vida, mis actividades. Y se darán cuenta que uno dirá, ya lo hice ahorita en 90 minutos vuelve a sonar mi alarma, y se nos va a olvidar. Pero cuando llega la alarma, el recordatorio, ese nos despierta, y otra vez, ¿no? Y hay muchos ejercicios que podemos hacer que nos estén despertando. Vamos a poner despertadores para sacarnos de ese sueño, aprovechar lo que tenemos a la mano y se darán cuenta que es maravilloso. Si alguien dice, bueno, es que yo no uso celular, ¿qué puedo? Bueno, hay algún maestro que utilizaba una piedrita pequeña, no tan grande, pequeña, y se la metía en el zapato. Y ahí andaba. Yo lo he hecho, pero es tanto mi sueño que a veces hasta se me olvida que tengo la piedrita en el zapato. ¿Por qué? Porque cada que pisa uno, sientes que te está ahí lastimando la piedra. Y eso debe de ser lo que te despierte, lo que te diga, hey, Miquel, despierta, estás aquí y ahora, no te olvides de ti mismo, ¿no? Pero como les digo, a veces el sueño es tan grande que hasta normalizamos el dolor y ya no lo sentimos. Entonces, ese es el trabajo que nos corresponde a cada quien de despertar. Y recuerden, este trabajo no lo va a hacer nadie por nosotros, es algo muy particular, muy individual, muy personal, y tampoco querramos que el otro lo haga, ¿no? Si tenemos una pareja, un amigo o un compañero del camino, no es muy grato que le estemos diciendo al otro, hey, mira, estás bien dormido, despierta, tienes que hacer tu trabajo, tienes que recordarte a ti mismo, ve cómo eres. No, porque eso al final, recordemos, es sueño de la conciencia. Todos tenemos el conocimiento, podemos compartírselo, y si queremos motivarlo a que él despierte, pues inspirémoslo con nuestro ejemplo, con nuestra vida, para que él diga, ah, mira, me gusta la forma en que actúa Miguel. No lo voy a imitar, mejor voy yo a despertar mi conciencia. Voy a hacer. O me gusta cómo fue el maestro, su enseñanza y todo eso. Bueno, voy a no imitarlo, voy a inspirarme de su enseñanza para también yo despertar mi conciencia. Entonces aquí es inspirarnos. ¿Tú quieres ayudar a alguien? Puedes inspirarlo a través de tu ejemplo, a través de tu vida, que eso es mucho mejor que estar detrás de alguien insistiendo y insistiendo para que despierte. Porque recuerden, despertar no es grato. Y al que quieras despertar, se va a molestar, se va a enojar contigo.
mejor. Tú sigue tu vida y con tu ejemplo inspira a otros. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. No hemos terminado el primer tema, todavía nos falta ver más cosas de este tema, pero así le vamos a dejar. Entonces, vamos ahora sí a pasar a un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones o aportes que quieran hacer. Adelante, con toda confianza.